ayer del capítulo 1 igual era poca materia. Ya, pero esto es más o menos un poco más enredada, así que para que estén a gusto. Ya, les comparto pantalla aquí. Ya, entonces ayer quedamos en este punto. Hoy día lo que vamos a ver son unas propiedades como secundarias de los fluidos y son tres, me parece, sí, la tensión, superficialidad y capilaridad. Y lo último vendría siendo la viscosidad, que esa es probablemente una de las propiedades más importantes de los fluidos y que vamos a ver rápidamente. ¿Ya? Vamos a seguir para esto la diapo. Ya, pues esto solamente son descripciones, no hay mucho que analizar, la verdad, pero más o menos para entender vamos a dar algunos ejemplos entre medio. Tanto la tensión superficial como la capilaridad son fenómenos asociados a la capacidad de un líquido de crear una superficie libre y ocurren en las interfaces entre líquidos y gases, líquidos y sólidos y líquidos y líquidos. Y se debe a la existencia de dos tipos de fuerzas distintas. Las fuerzas de cohesión, que son las que están marcadas acá, que son las fuerzas de atracción entre moléculas de la misma naturaleza. Eso es importante. Cohesión, moléculas de la misma naturaleza, es decir, aire-aire, agua-agua, etcétera. ¿Ya? Aceite-aceite. ¿Ya? Y las fuerzas de adhesión son las fuerzas de atracción entre moléculas distintas. ¿Ya? Esas dos ideas tienen que tenerlas bien claras. Cohesión, misma naturaleza, adhesión, moléculas distintas. ¿Ya? Para analizar el efecto de estas dos fuerzas, tengamos presente lo siguiente, ese dibujito que se muestra ahí. Las moléculas al interior del líquido están sometidas a fuerza de atracción en todas las direcciones y esas se encuentran representadas por estas flechitas de acá. Como, como esa partícula de fluido se encuentra expuesta solamente a otras partículas del mismo fluido, esas moléculas están, ¿no es cierto?, ejerciendo fuerza sobre esa partícula en todas las direcciones y de igual magnitud y por lo tanto esa partícula se encuentra en equilibrio. ¿Ya? Eso no pasa una partícula en la superficie, como esa que está ahí, diga que sobre ella no existe líquido que ejerza fuerzas de atracción. Po. Por eso no existen, faltan aquí unas flechas, ¿no es cierto? Si las comparamos con las otras, con la figurita, con la partícula de abajo. Y como no existen esas fuerzas, tiene que existir una fuerza que compense, ¿ya? Y de ahí vamos a ver que esa es la tensión superficial. Ahora, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, sacar esa partícula desde la superficie, nosotros tendríamos que aplicar una fuerza. ¿Ya? Esa fuerza lo que hace es vencer la tensión superficial. ¿Ya? Tendríamos que ejercer un trabajo para mover, bueno, en estricto rigor, para mover una partícula desde esta parte de esta zona de acá, voy a marcarlo acá, para realizar esta acción de mover una partícula en el interior del líquido hacia la superficie, em, también deberíamos ejercer un trabajo. Y eso, como les digo, solamente se debe a las fuerzas de cohesión. ¿Algo que no se haya entendido de eso? Todo claro, profe. Ya. Entonces aquí lo que dice la diapo es que la superficie tiene un comportamiento similar al de al de una membrana elástica sometida a tensión. ¿Ya? Eso después vamos a analizar
el caso de una gota de agua, ¿ya? En donde también es relevante el tema de la tensión superficial. Eso podríamos pensarlo como un trozo de un pedazo de goma o una cosa así. Ese es el comportamiento que tiene la tensión superficial. Bueno, aquí hay un detalle importante. La fuerza de tracción que causa esta tensión actúa paralela a la superficie. Eso es importante. Actúa paralela a la superficie. Y sea la fuerza de atracción entre las moléculas del mismo líquido. Ya por tanto, como es la fuerza de atracción entre las moléculas de la misma naturaleza, eso se debe a las fuerzas de cohesión. Eso, lo que se refiere a esto es fuerzas de cohesión. Ya, y la magnitud de estas fuerzas se encuentra representada por la tensión superficial, que es una propiedad del fluido y que se representa por sigma sub s. ¿Ya? Otra cosa que tienen que tener presente es que es importante, por eso se lo subrayé, es esto. Actúa paralela a la superficie. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, analicemos un poco el caso de... em, expandamos un poco el tema de la figura 1.2. Entonces aquí tenemos nuestro recipiente. ¿Ya? Y aquí nosotros tratamos de mover una porción de líquido hacia afuera. Ya como que ponemos un moldadiente y la punta del moldadiente se trata como de arrastrar una gotita de agua. Ya vamos a asumir que esto es agua. Entonces la forma de la superficie quedaría una cosa así, como con una protuberancia en el medio. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos ver el tema de la tensión superficial, porque la tensión superficial actúa paralela a la superficie. ¿Ya? Es decir, actúa en esta dirección. Y la componente de esa fuerza, que vendría siendo esta de acá, es la que trata de mantener la gota en su posición y que al final causa, por acción y reacción, causa que el fluido, como que esa gotita trate de desprenderse, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no es cierto? Esto vendría siendo el moldadiente, vendría siendo una cosa así. No, qué feo. ¿Se entiende la idea, no? Sí, Bueno, pero eso yo no entendí mucho. ¿Qué parte en específico? Para ir justo al problema. Lo último cuando empezó a hablar del mundo diente. Ya. Entonces tenemos un moldadiente que se está mojando en un tarrito. ¿Ya? O eso pasa como cuando uno revuelve el té, ¿no es cierto? O el café y uno saca la cuchara. ¿Ya? Si uno se fija justo en la parte donde entra en contacto la cuchara em, con el café, como que el agua se levanta un poquito. ¿No es cierto? ¿Se ha fijado eso seguro o no? Sí. Ya, eso se debe a la tensión superficial. ¿Ya? Y ahí hay como una interacción entre fuerzas, po. Hay fuerzas lo que vimos ahí, de adhesión, ¿no es cierto? Que tratan de adherirse ¿cómo que se llama? Donde el café trata de adherirse a la cuchara, y hay unas fuerzas de cohesión que tratan de mantener el café unido. ¿Ya? Y en Mm. consecuencia ocurre ese levantamiento, ¿no es cierto? Y ahí entran esas dos fuerzas a interactuar entre sí. ¿Ya? Y aquí lo que yo les quería hablar más o menos es que tuviesen presente que la tensión superficial actúa paralela a la superficie. ¿Ya? Porque eso suena más o menos un poco intuitivo, porque ¿qué pasa si la superficie es así? Entonces ahí como que queda raro, o sea, la tensión superficial entonces está actuando como así. Entonces, para que quede como más claro la idea, ahí estábamos tomando ese ejemplo, sino que en vista a esas perturbaciones que pueden aparecer, cómo actúa la tensión superficial. Es como si nosotros tuviésemos un pedazo de globo así, y uno tomase la punta del globo y tratase de levantarlo. ¿Ya? Ahí las fuerzas actúan de forma similar, hacia como tiran hacia abajo, en la dirección de,
de esa membrana del globo. ¿Ya? No sé si quedó un poquito más claro. Sí, profe. Creo que ya entendí. Gracias. Bueno, otra cosa importante es la... ¿cómo es que se llama? Es las unidades de medida de la tensión superficial. Y las unidades de medida es longitud partido... perdón, fuerza partido longitud. Entonces en el sistema internacional eso vendría siendo... ¿Cómo vendría siendo en el sistema internacional? Newton por partido de metro. Exactamente, ¿cierto? Newton partido por metro. Ya. Entonces, si los vemos desde el punto de vista de este ejemplo que vimos acá, si lo dibujamos de forma isométrica, isométrico eso lo van a ver el otro semestre cuando tengan dibujo, ¿ya? Nosotros podríamos verlo una cosa así. Esto queda complicado porque tenemos que dibujar una cosa así. Esto vendría siendo como el recipiente, en la superficie del fluido. Entonces, ese es nuestro recipiente, eso de acá, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra perturbación, que vendría siendo eso de ahí. Eso de ahí vendría siendo eso de acá. Y ahí nosotros estamos ejerciendo una fuerza, ¿no es cierto? Aquí está nuestro moldadiente. Entonces esa es como la forma de la protuberancia que se arma en la interfase líquido-moldadiente. ¿Ya? Y entonces, ¿de qué dependería la fuerza producto de la tensión superficial? Si nosotros sabemos que es newton por metro. ¿De qué medida? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos de presión, para nosotros, a partir de una presión, calcular la fuerza, tenemos que multiplicarla por el área, ¿no es cierto? Pasamos de pascales, newton partido metro cuadrado, multiplicamos por el área, nos queda newton. ¿Cómo vendría siendo ahora para este caso? Si la tensión superficial es fuerza partido por unidad de longitud. ¿Qué nos falta ahí para llegar a la fuerza? ¿Alguien escribió algo aquí? La densidad. No, pues la densidad es kilogramos por metro cúbico. La longitud. La longitud. Ya, ¿y cuál vendría siendo aquí esa longitud? Como lo que sobresale. Lo que está marcado en rojito. Sí, pues, Sí. o sea, como ese borde que se arma ahí producto de esa Como la perturbación. ¿Ya? protuberancia. Una cosa Claro, así. esa protuberancia. ¿Ya? Entonces, para que tengan presente, tienen que tener presentes que la tensión superficial actúa paralela a la superficie y que las unidades de medida son fuerza partido por unidad de longitud. Ya, parece que hay un delay ahí. A ver, creo que puedo hacer algo aquí. Parece que mi mamá está en videoconferencia. Un segundito. A ver si cambiándome de red se arregla. Veamos ahí, a ver. ¿Qué tal ahí? Ahí sí. Ya. Sí, ahí sí, profe. Las desventajas del 4G. Ya llegará el 5G. Ya, entonces ahora con esas ideas vamos a analizar el caso que les comentaba previamente, que era el efecto de la tensión superficial para una gota de agua o de cualquier fluido. ¿Ya? Entonces ahora para analizar esto, voy a agrandar aquí, consideremos una gota de forma esférica de radio R sub 0
como la mostrada en la figura 1.3, que se encuentra rodeada por aire atmosférico. ¿Ya? A esa gota la vamos a cortar por la mitad, ¿ya? Es decir, para que lo tengan claro, que esto generalmente le cuesta a la gente entenderlo bien. Esa es nuestra gota y nosotros vamos a cortar la gota por la mitad, ¿ya? En consecuencia, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de esta sección de la gota. Ya. Entonces las fuerzas que tenemos ahí son tres. En primer lugar tenemos la fuerza resultante producto de la presión atmosférica. Y eso es lo que se representa acá. Estas líneas de ahí. O sea, el efecto de la presión atmosférica. ¿Ya? Aparte de eso tenemos una presión interna. ¿Ya? Que es la reacción del fluido a la tensión superficial y a la presión atmosférica. Digamos, después vamos a analizar más o menos como vamos a dar un ejemplo análogo a lo que estamos viendo acá, con algo de la vida real, o sea, más, no es de la vida real, sino que algo más intuitivo. Y la última fuerza que tenemos es la fuerza resultante producto de la tensión superficial, que son las fuerzas marcadas aquí con rojo, esas de ahí. Entonces tenemos por el exterior de la gota la presión atmosférica, por el interior de la gota la presión interna, que es una reacción al resto de las fuerzas, ¿no es cierto?, que mantiene todo esto equilibrado, ¿no es cierto?, en estado estático. Y tenemos la fuerza producto de la tensión superficial ahí representada por las flechas rojas. ¿Algo que no se haya entendido de ese diagrama cuerpo libre? ¿Por qué la tensión superficial apunta hacia arriba? Porque ahí es donde la tenemos cortada. ¿Ya? Si fuese, por ejemplo, si vamos al ejemplo de acá, Estaría apuntando directo para afuera, ¿no? ¿cómo para afuera? Como No, para pues hacia afuera. actúa perpendicular a la Ah, superficie. perpendicular, sí, sí. Por eso le calcaba tanto esa cuestión de recién. ¿Ya? Ahí sí, ya. Entonces tenemos tres fuerzas, la fuerza ejercida por la presión atmosférica por afuera de la gota, la fuerza producida por la presión interna al interior de la gota y en la membrana que rodea, que limita, ¿no es cierto?, la gota con la atmósfera, tenemos la tensión superficial. Seguro que eso está claro, ¿no es cierto? ¿Algo que no se haya entendido? Oye, pero ¿Profe? en la diapo anterior salía que actuaba paralelo a la superficie, según yo. Ah, Sí, sí, dije por eso perpendicular, ¿no es mismo cierto? por eso mismo me confundí yo. Me equivoqué. Puta, los términos ahí los dos empiezan con P. Ah, ya, pero es Paralelo a la perpendicular. superficie. No, paralelo, paralelo. Ah, ya, para ver. En este caso queda tangente, que vendría siendo como paralelo también, Vale. pero es paralelo, me confundí, disculpe. Algo tiene que quedar después, más adelante me parece perpendicular, pero ahí lo vamos a ver cuando llegue ese momento. Ya, entonces ahora nosotros a estas tres fuerzas les podemos aplicar la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Tenemos las tres fuerzas, todas estas no están en fuerza directamente, entonces uno tiene que pasarlas, ya sea de presión o de tensión superficial, a fuerza. Lo primero que la primera fuerza que vamos a transformar ¿no es cierto? De estas Newton partió algo a Newton, va a ser la tensión superficial. ¿Cuál vendría siendo entonces? em, ¿Con qué tendríamos que multiplicar la tensión superficial para llevar la fuerza en este caso? Con la longitud. Sí, pero ¿cuál de todas las longitudes que tenemos presentes hay? Entonces tenemos ¿El Newton radio? partido por metro, Sí. El radio de la. el radio, ¿seguros? Aquí voy a dibujar el radio. O sea, si Perdón, el yo perímetro. El perímetro. el perímetro, ¿no es cierto? Claro, el perímetro. Nosotros tenemos, ¿no es cierto? Aquí, y eso está representado aquí, la tensión superficial multiplicada por el perímetro. Multiplicar por el perímetro tenemos esa longitud, ¿no es cierto?, que engloba todo el efecto de la tensión superficial en el corte que hicimos. Luego, la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿por qué tenemos que multiplicarla? Por el área Por el área, ¿no es cierto? Por el área, pero ¿cuál área? del corte de la mitad. ¿Y por qué se hace eso? Que la presión, o sea, sí, la presión actúa sobre toda esa área. Sí, pero ¿por qué no el área, por ejemplo, del manto de esto? Porque Porque claro, la interna, si no me equivoco.
No, pues estamos ahora con la presión atmosférica. Vamos aquí con la presión atmosférica primero. Ah, Con la presión interna es evidente, ¿no es cierto? Tenemos multiplicada por el área del corte. ¿Ya? Pero si se fijan acá, la presión atmosférica también está multiplicada por esa área. ¿Ya? Y lo cual es correcto, pero quiero que ver si alguien cacha más o menos por qué. Ni idea. Esto tienen que tratar de ir imaginándosela. Esto es habilidad mecánica, se le dice. ¿Ya? Podríamos llamarle, para llamarle de alguna forma. Entonces, todo esto nosotros lo estamos analizando en la dirección vertical, pues, ¿no es cierto? Podríamos decirle la dirección Y. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, y esto a mí me acuerdo que me costó aprenderlo esto en su momento cuando yo estaba como en tercero también. De hecho, en este mismo semestre en el que están ustedes, pero no con este ramo, con mecánica de sólidos, donde teníamos que aplicar, analizar esfuerzos. Entonces, imagínense ustedes que tienen aquí su semiesfera. Vamos a analizar todo esto en 2 dimensiones, pero es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos la dirección Y. Y aquí tenemos el efecto de la presión. Y ¿no es cierto? Existe una fuerza resultante que tenemos que multiplicar, y para calcular esa fuerza resultante tenemos que calcular multiplicarla por un área adecuada. Pero eso nosotros lo podemos descomponer. Lo podemos descomponer en los ejes coordenados. También podemos descomponer la sección X, pues. Entonces aquí tenemos lo que se llama áreas proyectadas. Profe, ¿Sí? usted asume que como que todos los rayos, o sea, que esa parte de de como la gota es una semisfera. Sí, pues. Estamos cortándola por la mitad. Ah, entonces por eso como lo está haciendo como que por todos lados en la misma área, entonces por eso sale de Claro, la... exactamente. Por eso Nosotros como sale... Sí, sí. cuando lo descomponemos en los 3 ejes coordenados, el área que nos queda por multiplicar es el área de corte. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, lo vemos solamente la fuerza que ejerce la presión en I, utilizamos esta área. Si vemos la fuerza que actúa en la dirección X, utilizamos esta área. Y nos queda acá una fuerza en esa dirección, una fuerza en esa dirección, ambas de igual magnitud, porque es la misma presión multiplicada por la misma área. Eso se traduce en el equilibrio, ¿no es cierto? Y nos quedaría aquí una segunda fuerza en la dirección Y, que vendría siendo la presión por el área de corte horizontal. ¿Ya? Eso tiene que ver con la descomposición de la presión. ¿Ya? Eso podríamos analizarlo también. Y si se van al plano perpendicular, nos quedaría un corte, podríamos hacerlo con el corte en la otra mitad. Una cosa así. Y nuestro corte vendría siendo este, ¿no es cierto? Ese de ahí. Entonces la fuerza que tendríamos por la izquierda vendría siendo análoga a esta fuerza que tenemos acá. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Es ¿Ya? como lo que vimos ayer de como que se cancelaban las fuerzas, ¿o no? Claro, están en equilibrio. O sea, la gota está en equilibrio. Y uno aquí lo que está haciendo. ¿Vieron diagramas de corte en mecánica? ¿Alcanzaron a ver eso? Creo que no. ¿No? No, Bueno, no lo vi. pues si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema estático, imagínense que ustedes tienen una barra empotrada. Eso tienen que haberlo visto, el caso de una barra empotrada. ¿Ya? Y ahí tenemos una fuerza F aquí. Esa fuerza ejerce, para que la barra esté en equilibrio, tiene que haber una reacción en el empotramiento. ¿Cuáles son las reacciones en ese empotramiento? Lo importante. Aquí sí eh, que es el, importante, ¿ah? el eje X, el eje Y y un momento, si no me equivoco. Pero bueno, aquí solamente hay una reacción del eje No, Y. sí, 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 verdad, en el que no se Ya, puede mover. En la primera reacción, ¿cuál vendría? ¿Las dijiste? Dímelas de nuevo. el eje X. En el eje X no hay, porque no hay ninguna fuerza que actúe en el eje X. A ver, claro. Una opuesta en el eje Y.
Exactamente, aquí vendría viendo una reacción R sub I, ¿no es cierto? Y aparte de eso, Un momento. un momento. Entonces esto actúa ahí, esto otro tiene que actuar así. Ahí vamos, quedó más o menos mal eso. Puta. El momento quedaría ahí. ¿No es cierto? Ese sistema está en equilibrio. Pero pero uno puede subdividir este sistema y tiene que estar siempre en equilibrio. Entonces uno podría trazar un corte acá. Podría cortar ese sistema y nos quedaría una cosa así. Creo que sí lo vimos. Era como esto cuando analizábamos los armazones por corte. Eso es lo mismo, es lo mismo. Uno de estos y uno puede hacer sistemas equivalentes, ¿no es cierto? Uno puede hacer hartas cosas con esa idea. Y nos quedaría una cosa así, una cosa separada, podríamos decir una cosa aquí. Que tendríamos aquí nuestra fuerza F, y que tendríamos una fuerza de corte F sub C. Esa fuerza de corte es la misma que actúa acá, F sub C. ¿Ya? Y que tendríamos también un momento de corte. Que vendría siendo, si se va ahí, tiene que ir así. Y tiene que ir en el sentido opuesto. ¿No es cierto? Ahí. Y eso al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tiene su reacción R sub I y el momento correspondiente acá. Esto le vamos a llamar M sub Z. M sub Z. ¿Ya? Entonces ese sistema, entonces estas dos cosas son exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente que ahí estábamos cortando. Acá lo que estamos haciendo es lo mismo con la gota. Tenemos nuestra gota y la cortamos a la mitad para analizar eso. ¿Se entiende esa idea? Esto es importante porque esto lo vamos a ver para el capítulo 2. Esto es, créanme, esto es clave. Les recomiendo que si no se acuerdan, por favor, repasar un poco lo de mecánica. Me quedó claro o sea, lo del corte de la barra, pero en la gota no me quedó muy claro qué significaban las flechas que quedaron como resultantes, las rojitas. ¿Estas de acá? Sí, Esto es la multiplicación, o sea, eso no es exactamente lo mismo que lo que vimos acá. Estas flechas vendrían siendo las proyecciones de las presiones, el efecto de las presiones. ¿Cómo es que se llama? Esa transformación que yo les hablaba de presiones a fuerza en cada uno de los planos coordenados. En el plano Y vendría siendo esta fuerza que está ahí, que es la que borré y volví a dibujar, ¿no es cierto? Multiplicada por el área en el plano perpendicular, que vendría siendo, bueno, esto si lo vemos en 3D, vendría siendo esta área de acá. Toda esta área de aquí. Y ahí les decía que eso es equivalente para todos los planos. Aquí esto está cortado, pero el área es la misma. O sea, si lo hacemos en el eje, en el eje X, nos queda una cosa así. Ah, no, porque, a ver, para que bien, esto bien dibujado. Profe, entonces al final lo que se refiere es que si uno ve como la gota desde abajo y con la fuerza hacia arriba, que se ve como el área y por eso es esa área, ¿no? Exactamente, eso es una buena idea, como una Desde visualización. Pues, si abajo nosotros solo lo se ve ve, como esa área. claro, si tú ves la gota desde abajo o desde arriba, solamente ves esa área. Po. Si la ves desde el lado, solamente ves esa área. Son las Entonces proyecciones, al pues final como las... se podría ¿Cómo? aplicar Se esa cortó. fuerza en ese corte, se podría aplicar esa fuerza también en el punto de arriba del área. Yo creo que ahí quedaría más claro, ¿no? O tú Porque dices acá, sí, ahí. sí, o sea, sí, Ya. pero hacia arriba, como Es que que, está es ahí. que esa fuerza existe, pero es la reacción a esa fuerza de acá abajo, ¿no es cierto? Y esa fuerza es la presión interna, la que está aquí. Todas estas flechas negritas, todas esas flechas de ahí. Lo que Sí. tú estás hablando es la presión interna, la reacción, ¿no es cierto?, al efecto de la presión atmosférica, que vendría siendo el equivalente aquí a estas fuerzas que yo dibujé acá, esas fuerzas de ahí, en el corte. Bueno, esto es medio enredado, pero... Pucha, ¿qué cree que les diga? Yo no hago la materia, solamente la paso. Ya.
Entonces, bueno, ¿alguna duda? ¿Quedó eso claro? Lo explico de nuevo, si es necesario. Tendría que ser la proyección, ir haciendo esto. Profe, Dígame. esto se va a ir entendiendo más con más ejercicios, ¿no es cierto? Que lo que pasa es que el capítulo 1 no tiene mucho ejercicio. Ahí se van a fijar, pero para el capítulo 2 esperemos que quede un poquito más claro. En el capítulo 2 hay hartos más problemas. Ya, pero como les Vale, digo, esto debería verse o desprenderse un poco de lo de mecánica. Así que si se les pone nervioso un poco esta cosa, sería lo ideal que lo repasaran un poquito. Ya. Bueno, entonces, Mike, espero que haya quedado un poco más claro por qué la presión atmosférica se multiplica por esta área que está ahí. ¿Ya? Y la presión interna. Para la presión interna es la misma área, pero eso es mucho más intuitivo, ¿no es cierto? Entonces, es directamente el área del corte, que es la fuerza que está ahí. ¿Ya? Eso nosotros lo podemos reordenar, ¿no es cierto? Y despejar. Se eliminan, se simplifican los radios. Se divide todo por el radio, por el radio. Se reordena y queda de esta forma la ecuación. Y la gracia que tiene esa ecuación es que nosotros a partir de ella podemos determinar la presión interna que existe al interior de la gota. ¿No es cierto? La presión atmosférica es en general es conocida, la tensión superficial es una propiedad del fluido. Nosotros podemos ver, bueno, cuál es la presión interna que tiene la gota en su interior. También podemos ver cómo se comporta la presión interna en función del tamaño de la gota. Y eso es lo que sale escrito ahí abajo. Una gota de menor tamaño, o sea, de radio más pequeño, puede resistir una mayor presión interna sin colapsar. Y em, a partir de este punto, la gota puede seguir creciendo, la presión interna que resiste va no es que vaya disminuyendo, sino que es como interactúan ahí la tensión superficial con la presión, porque si se fijan ahí, la presión está multiplicada por el radio al cuadrado, mientras que la tensión superficial está multiplicada solamente por el radio. Entonces ahí existe una interacción de esas dos fuerzas en función de cómo va cambiando el radio. ¿Ya? Y al final lo que se traduce eso es que la gota puede seguir creciendo y llega a un punto en que esta colapsará. ¿Ya? La tensión superficial no será capaz de compensar los efectos de la presión interna y la presión atmosférica. Por esa interacción que yo les decía de que una aumenta linealmente mientras que la otra aumenta cuadráticamente con el radio. ¿Ya? Bueno, y esto, la analogía que les puedo dar con esto es la de un globo. ¿Ya? Todo esto es similar a lo que ocurre con un globo. A medida que uno le inyecta más aire a un globo, o sea, se inyecta más masa, su presión interna empieza a aumentar, ya que el globo, al estirarse, comprime más el aire en su interior. Por eso a medida que uno va echándole más aire al globo, cuesta cada vez más inflarlo. ¿Ya? Y llega un punto, ¿no es cierto?, en que la tensión de la presión interna es demasiado grande y el globo se rompe, se revienta, ¿no es cierto? La tensión superficial vendría siendo como la resistencia que ejerce esa membrana que es el globo. ¿Ya? Y eso tiene un límite. Quedó ahí un poquito más claro con el ejemplo del globo, ¿no? Aunque el globo tiene una diferencia clave con la gota, que eso es un problema que está en los listados, que en donde se analiza una burbuja en vez de una gota. Una burbuja es un caso un poco distinto, pues sería interesante que lo viéramos al tiro, ya, pero si no queda claro hasta este punto no tiene sentido. ¿Ya? ¿Alguna duda? entonces con la tensión superficial se puede ver la resistencia del objeto. Claro, es como es similar, pues, ¿no es cierto? En el caso del globo existe em, un esfuerzo máximo que puede soportar el globo. ¿Ya? Si nosotros nos pasamos arriba de ese esfuerzo, el globo se rompe, ¿no es cierto? Entonces ese es como el equivalente a la tensión superficial.
Es Vale. como la resistencia del material. No sé si queda un poco más claro con eso. ¿Alguna otra Sí, ahí consulta? quedó mejor. Ya, excelente. Ya, entonces analicemos ahora, bueno, esto es un poco nos desvía, pero como tenemos tanto tiempo, yo creo que se puede. Entonces analicemos ahora el caso de una burbuja de agua. Este es el problema. Déjenme indicárselo para que lo noten en algún lado. Mecánica de fluido, ejercicio, listado, capítulo 1. El 10. ¿Sí? Ya, excelente. Ahí tenemos, no tuve ni que abrir la cuestión. Entonces, para el problema 10. En el problema 10 tenemos que hacer este mismo análisis, pero para el caso de una burbuja. ¿Ya? Y voy a analizar solamente el tema del DSL. Con el DSL ya ustedes pueden sacar todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vendría siendo el corte de una burbuja? Una semisfera igual. Una semisfera, ya. Entonces vamos a dibujarlo justo abajo de... Yo creo que las fuerzas son casi iguales, ¿no? Hay una diferencia clave. Que eso es lo que quiero que se La den cuenta. burbuja está en el aire. ¿Cómo? La burbuja igual puede estar está en el aire y no en el agua. No, pues una burbuja, o sea, una gota puede estar en el agua. Pues una gota, uno puede tener una gota de lluvia, por ejemplo, está en el aire. O sea, no es requisito que esté en el agua. Ahí quedó feo ¿Que esto. flota? ¿Que flota? No es tanto de dónde está, sino que cómo se comporta. O sea, de su geometría. La geometría. Hay una diferencia clave entre la geometría de la gota y la geometría de una burbuja. ¿Está ¿No hueca? es que la dirección está al revés? No. Ya, miren. ¿Cómo se lo explico? ¿Qué hay El adentro aire. de una... Que la ¿Qué hay- burbuja es solamente como la cáscara y la gota está completa. Eso, exactamente. Muy bien. Que la burbuja está en aire, ¿no? Claro, la burbuja tiene aire. La gota solamente es agua. La burbuja tiene aire. ¿Y cómo se traduce eso desde nuestro diagrama de cuerpo libre? Déjenme dibujárselo primero. Ya. Entonces ahí tendríamos nuestro corte. Pero ahí en ese corte está la diferencia. Imagínense que ustedes tienen a ver, ¿cómo podríamos? Una bolita sólida de goma. ¿Ya? O imagínense una pelota de fútbol o una pelota de tenis, ¿ya? Pero que en vez de estar hueca sea completamente sólida y no la corta. Ahí teníamos el caso de acá, ¿no es cierto? El de la burbuja, ¿ya? Y ahora si esa pelota es una pelota normal, es una pelota de fútbol, de básquetbol, de tenis, lo que sea, y uno la corta, ¿cómo queda ese corte? Desde el punto Hueco. de vista de la geometría. Hueco, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene una superficie interna y una superficie externa, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Entonces eso lo dibujamos, quedaría de esta forma. Chuta. Quería una cosa así, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta cosa. Y de la misma forma que para el caso de la gota. Tenemos la presión atmosférica, ¿no es cierto? Ya. Se vendría siendo el efecto de la presión atmosférica, que eso lo voy a borrar para que quede un poco más limpio el dibujo. Y vamos a dibujar solamente ahí el efecto de la presión atmosférica. ¿Ya? Aparte de eso tenemos la presión interna, ¿no es cierto? Que vendría siendo el efecto de la presión PI multiplicada por el área, por un área. Vamos a poner al tiro el área. Por área, por área. Esas dos áreas son iguales. Ya la vamos a llamar A1. Que ya vimos que es el área proyectada. ¿Ya? Y la tensión superficial. Aquí los quiero ver. ¿Cómo quedaría la tensión superficial? Aquí está la gran diferencia. Apuntaría hacia los dos lados, ¿no?
¿Cómo lo hacía a los dos lados? ¿No quedaría en el borde nomás? Ya, quería en el borde. ¿Pero cuál de los dos? Hay dos bordes ahí, un borde externo y un borde interno, ¿no es cierto? ¿En cuál quedaría? Al medio. No. De borde externo. ¿Seguro? Ya, la respuesta sí, pero ¿es el único? En ambos. En ambos, ahí está. Queda en ambos el tema de la tensión superficial. Queda ahí. Entonces, ahora, vamos a nuestro, ahí vendría siendo el sigma, sub S, la tensión superficial por una longitud, ¿no es cierto? Esa longitud en el caso de la gota era el perímetro, pi por 2 por el radio. ¿Ya? Y ahora en el caso de esta de acá, ¿cómo vendría Sería siendo? el área del disco, ¿no? No, porque la tensión superficial es Newton partido metro, tiene que ser una longitud. Por los perímetros del circulito Por chico. los dos perímetros, exactamente. Vendría siendo, aquí en este caso la longitud vendría siendo 2 veces pi por 2r. Ahí asumimos que el espesor de la gota, o sea, perdón, de la burbuja es extremadamente pequeño y por lo tanto el radio exterior y el radio interior son aproximadamente iguales. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia por 2r. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces ese es el efecto, ¿no es cierto?, de la tensión, de la tensión superficial. Ahí, ¿por qué? Porque tenemos dos interfaces. Tenemos aire al interior de la burbuja que está en contacto con la superficie interna de la burbuja y por el otro lado, por el lado exterior, tenemos aire también que está en contacto con la superficie exterior. Y como esas dos superficies son distintas, ¿no es cierto?, separadas, aunque están separadas por una distancia muy chica, la tensión superficial que ejercen es el doble. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro con eso. Las ¿Alguna burbujas consulta? ¿Sí? por eso las burbujas aguantan más que la inflan, ¿no? Claro, claro. Sí. Ese es el motivo. Profe, Dígame. ¿podría dejar escrita la fórmula final? Por favor. Ya. Entonces, ahí te buscamos. Aquí tenemos la ecuación ahí. Entonces, la sumatoria de fuerza es igual a sigma por 2 por 2pi por r. Más la presión atmosférica por el área A1, que era la misma que tenemos por el caso anterior. Pi por r sub 0 al cuadrado. Y eso es igual a la presión interna por pi por r sub 0 al cuadrado. Si se fijan, las dos ecuaciones son exactamente iguales y el único cambio aquí es este. Chuta. O sea que por su geometría aguanta más presión. Claro, exactamente. Entonces ahora, bueno, eso tiene sentido, por eso uno ve burbujas de un tamaño un poco más grande que las gotas, po. Ya. Entonces, otro efecto que es producto de la tensión superficial es la capilaridad. Ya, y esto ya lo conocen, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuvieron que haberlo visto en química. Y después vamos a ver por qué. No, no haberlo visto, pero sí haber trabajado con eso. ¿Ya? Esto fue... Ustedes están en tercero. Entonces ustedes entraron en el 2019. Alcanzaron a completar todos los laboratorios de química, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos, ¿Lo puta. vimos teóricamente solamente? ¿Sí? Ah, bueno, claro. Creo que no, creo que en Química 2 hicimos como 2 laboratorios. ¿Sí? ¿Tampoco? Oh, qué mal. Creo. Sí, es que teníamos trimestre y tuvimos solo 2 semanas. Entonces, Del tercer trimestre. sí.
Entonces todo el resto del trimestre mato. Claro, sí, pues sí me acuerdo que nosotros en transferencia alcanzamos a ver la mitad de la materia y eso vendría siendo, claro, como entre 2 semanas. Un mes entrado el tercer trimestre. Ya, pero igual les va a hacer sentido, creo yo. Entonces, ahí como dice en la diapo, corresponde al ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño insertado en un líquido, ¿ya? Que se muestra ahí en la figura 1.4. ¿Ya? La capilaridad es la responsable de la formación de meniscos que se desea que se observan en las pipetas empleadas en los laboratorios de química. Y eso es lo que yo quería llegar. Nosotros, ¿no es cierto? Nosotros en química, ¿no es cierto? Ustedes y yo en su momento, ustedes espero, ¿ya? Nos tocaba, ¿no es cierto?, medir volúmenes usando pipetas, ¿no es cierto?, que son estos instrumentos de vidrio largo, ¿ya? Y en la parte superior, donde uno tenía que leer el volumen, ¿no es cierto?, se formaban estas cositas de acá, ¿no es cierto? Esa era como la forma en que se disponía el líquido al interior de la pipeta, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, el ayudante nos decía, bueno, tienen que estar atentos y medir utilizando la base del menisco como referencia, ¿no es cierto? No sé, ahí sí que no sé si es que lo habrán visto de esa forma. Sí, sí, sí me ¿Sí? enseñaron a Ya. hacerlo. Entonces, eso es producto de la capilaridad y eso es originado producto de la tensión superficial de los líquidos, ¿ya? Existe aquí un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión que produce esa elevación en el caso del agua y después vamos a ver que en el caso de otros fluidos como el mercurio se produce como una depresión en vez de un ascenso, ¿ya? Entonces, lo que se observa ahí es que el agua en un recipiente de vidrio, y esto ustedes lo pueden notar, lo ven todos los días cuando toman tecito, ¿no es cierto? Presenta una curvatura ligeramente hacia arriba en los bordes donde toca la superficie de vidrio, mientras que en el mercurio se observa una curvatura hacia abajo en los bordes. Eso se representa ahí y ahí. Son la representación en esos dibujos del punto de contacto, ¿no es cierto?, de la zona de contacto entre los fluidos con el vidrio o el recipiente que los contiene. La intensidad de estos fenómenos entonces se cuantifica por el ángulo de contacto θ, que se representa ahí, ¿no es cierto?, en la figura. ¿Y cuál es el ángulo entre la tangente de la superficie del líquido y la superficie sólida en el punto de contacto? ¿Ya? Entonces aquí, si tenemos nuestra curvatura, si le hacemos suma ahí, tenemos la superficie del vidrio, tenemos la superficie del agua, y acercarnos al borde tenemos una elevación. Acordémonos nuevamente que la tensión superficial actúa paralela a la superficie y en este caso, ¿cuál es la dirección paralela? La tangente a esta curvatura. Entonces la tensión superficial está actuando en esa dirección. Y eso es lo que produce, ¿no es cierto?, esa elevación del agua. ¿Ya? En interacción con otras cosas que vamos a ver en un par de diapos más adelante. ¿Ya? Entonces esa es la tangente y el ángulo entre la superficie entonces esa de ahí es la tangente, esa de acá es la superficie, y todo esto, la intensidad del fenómeno se mide con el ángulo θ, que corresponde al ángulo entre esas dos. ¿Ya? Finalmente, para que tengamos una idea de un caso en específico, tenemos que en el aire atmosférico el ángulo de contacto entre el agua y el vidrio es cercano a cero. Y por lo tanto la fuerza de la tensión superficial tiende a jalar el agua hacia arriba como les expliqué previamente. Eso, como les digo, ocurre solamente para el agua. Vamos a ver que para el caso del mercurio ocurre lo contrario y el ángulo es cercano a 180 grados y en ese caso la tensión superficial del mercurio tira el fluido hacia abajo. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Pues no entendí muy bien por qué pasa. Eso yo creo que le va a quedar claro con lo que viene ahora, que justamente analizamos por qué ocurre eso. Ya, como les comentaba, ya, entonces para responder a la pregunta inmediatamente a su compañero,
el efecto de la capilaridad, ¿no es cierto?, que es lo que estamos analizando, esa elevación o esa, ¿cómo se llama?, depresión de fluido cuando teníamos los experimentos de química, ¿no es cierto?, en las pipetas, se debe a la interacción entre los dos tipos de fuerzas que discutimos al principio, ¿ya? Las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Entonces, para que lo tengamos presente, las fuerzas de cohesión, esto es mismo fluido. Y las fuerzas de adhesión vendría siendo materiales distintos. Nótese que ahí no puse fluidos porque aquí los sólidos entran también en juego, ¿ya? Por eso puse materiales. Ya. Entonces, ¿cómo interactúan estas fuerzas? Ya, existen dos casos, como vimos previamente, un caso de ascenso de fluido y de depresión de fluido, ¿ya? Y eso se cuantifica en base a esta altura. Para el caso de los meniscos en las pipetas, ¿ya? Y para entender cómo interactúan estas fuerzas, vamos a analizar ambos casos. Entonces tenemos dos. Tenemos el primero, que corresponde al caso de la figura 1.4, esta la vamos a llamar la A, y esta es la B. Esta es la figura 1.4A. Y esta es la figura 1.4B. Para que lo vayan visualizando mientras lo explico. Entonces aquí tenemos dos fuerzas. Tenemos fuerzas de adhesión, que son entre materiales distintos. En este caso los materiales distintos vendría siendo la superficie del recipiente aquí, ¿no es cierto? De esta cosita, vendría siendo esta de acá, que le vamos a llamar el vidrio, ¿no es cierto? Vamos a seguir usando el ejemplo de la pipeta. La superficie del vidrio con el agua o el mercurio que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de la figura 1.4a, la fuerza de adhesión actúa hacia arriba y la fuerza de cohesión, que son las fuerzas entre los mismos fluidos, actúa hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahora, asumamos entonces que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Esta es la fuerza de adhesión y esta es la fuerza de cohesión. Si la fuerza de adhesión es mucho mayor que la fuerza de cohesión, ¿qué va a pasar con el fluido? Asciende, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con el agua. Y en consecuencia se forma una superficie libre cóncava. Para el caso de la figura 1.4b, tenemos que la fuerza, que ocurre lo opuesto. La fuerza de cohesión es mucho más grande que la fuerza de adhesión. Y por lo tanto, la fuerza de adhesión como que tira el fluido hacia abajo. Perdón, la fuerza de cohesión tira el fluido hacia abajo y se produce una superficie convexa. ¿Se entiende o no? Es simplemente una relación entre esas dos fuerzas. Si la fuerza de adhesión es más grande, el fluido sube. Si la fuerza de cohesión es la más grande, el fluido desciende. Profe, ¿y eso es como una propiedad de los o sea, como del elemento nomás? Es como una interacción entre los dos, pues. Una propiedad entre la No, interacción sí, entre las pero, dos superficies. por ejemplo, que la fuerza de adhesión sea mayor o menor que la de cohesión es en el agua pasa así, pero Sí, en pues. el... En el agua pasa, en el mercurio es distinto, en el alcohol es distinto, ¿no es cierto? Ah, En el aceite es distinto. ok. Y vamos a analizar ahora de qué dependen esas fuerzas, pues. Entonces, para analizar esto, consideremos el siguiente caso. Tenemos el caso de la figura 1.4a, ¿ya? Y a esa figura le vamos a hacer un DCL, un diagrama de cuerpo libre, para analizar ahí bien las fuerzas que están interactuando. Voy a tratar de agrandar un poco eso para que se vea un poquito mejor. Por ahí. Entonces, considerando el ascenso del líquido en un tubo como el mostrado en la figura 1.6. Ahí está más enumerada esta cuestión, no la puedo creer. Denme un segundito. Esta es la figura 1.6, no, qué horrible.
No lo puedo creer. Esta es la 1.7. No, lo lamento. Ya, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces las fuerzas involucradas ahí son las siguientes. Tenemos en primer lugar la componente vertical de la fuerza originada por la tensión superficial, ¿no es cierto? Que eso está representada por esta flecha de acá. Entonces la fuerza de la tensión superficial, producto del sigma sub s, ¿no es cierto? Y solamente vamos a analizar lo que pasa en la componente vertical, por el eje Y. Entonces ahí tenemos que la fuerza F sub s es la fuerza por el perímetro, ¿ya? Pero eso es en la dirección, ¿cómo que se llama? Tangente a la curvatura del menisco ahí. Y lo que a nosotros nos interesa solamente es la componente de la dirección horizontal, por lo tanto eso después tenemos que multiplicarlo por el coseno del ángulo, que está aquí. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Tenemos simplemente la tensión superficial multiplicada por por el perímetro ese perímetro que tenemos de ese corte ahí, ¿ya? Y como nos interesa solamente la componente de la dirección vertical, le aplicamos coseno del ángulo. La otra fuerza que tenemos es el peso de la columna que es elevada por esa tensión superficial, el peso de esta columna de fluido. Y el peso de la columna de fluido la podemos dejar en función de la densidad. Recordemos que la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Y esa masa es igual a la densidad por el volumen. El volumen lo conocemos para el caso del agua, que es un ejemplo de líquido que asciende, es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Y el volumen lo podemos expresar en términos de de un cilindro de fluido que es el que es elevado en el caso que estamos analizando. Y el volumen entonces es el área, que vendría siendo radio elevado a 2 por pi, por la altura, por h. Entonces la fuerza peso nos queda el área por h, por la densidad y por g, que proviene de este análisis. ¿Ya? Entonces la tensión superficial, dígame. Es que me perdí un poco la tensión superficial. ¿Por qué apunta para allá y no para arriba? Porque actúa en la dirección perpendicular a o sea, paralela a la superficie. Ahí la superficie está inclinada en ese Ah, ángulo ya, teta. Por ya, eso he ya, sido tan insistente con el tema de paralelo. ok, Porque todas estas sutilidades aparecen producto de eso. ya, ya, gracias. ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Con cómo interactúan esas dos fuerzas? Entonces lo que hace ahí la tensión superficial es que jala al fluido y por lo tanto como esa fuerza es relativamente grande, em, la levanta, ¿no es cierto? Pero no puede levantar tanto fluido, ¿no es cierto? No es tan fuerte la tensión superficial. Entonces existe un límite. Y ese límite está dado por el peso del volumen de fluido que está tirando. ¿Ya? Y ese peso se calcula como está ahí. Entonces, a partir del balance de fuerza, nosotros podemos despejar esa altura h que se eleva por encima de la superficie libre. La superficie libre es esta. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se simboliza la superficie libre, pero todo esto de acá es la superficie libre. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿ya? Esta relación es válida para los líquidos donde θ es mayor que 90 grados. También. ¿En qué caso ese ángulo es mayor que 90 grados? O sea, ya, ahí me estoy enredando. Tenemos que cuando asciende, sí o sí, el ángulo tiene que estar entre 0 grados y 90 grados, que vendría siendo en el caso del dibujo que tenemos aquí, entre ese límite, ¿no es cierto? Y en el caso de del caso B, tenemos que aquí el ángulo actúa en esa dirección, pues. Entonces aquí es de 0 a 90, y aquí es de 90 a 180.
Entonces tenemos que el líquido asciende cuando el ángulo θ está entre 0 y 90 y desciende cuando es entre 90 y 180. Entonces aquí este caso lo analizamos y es válido para 0 y 90 sin ninguna duda, ¿ya? Pero el caso es que esta ecuación para calcular esa altura también es válida cuando el líquido desciende, es decir, cuando el ángulo está entre 90 y 180. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estos casos, como dice ahí la diapo, el coseno de θ se hace menor que 0 y por lo tanto h queda negativo. Y ese negativo indica de que el líquido está descendiendo. Entonces si lo dibujamos de forma similar a como lo tenemos ahí, nos queda una cosa así. Esta vendría siendo nuestra superficie libre. En estricto rigor debería tener una curvita, espérenme a ver. Y ahí la tensión superficial actúa en esa dirección. Bien. Y la altura h vendría siendo aquí. ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta, profe, pero es sobre las fuerzas y las unidades de medida. Ya, dígame, a ver. Acá. Sí, lo que pasa es que ahí la fuerza peso se multiplica por la distancia, o sea, por como el área, porque tiene que estar en la misma unidad, ¿no? Que la tensión superficial. ¿Por eso? O sea, todo tiene que estar en Newton, po. O sea, Newton partido metro al final, ¿o no? No, pues Newton. Ah, por eso, ahí se cancela. Ah, ya entendí, ya Sí. entendí. Sí, sí, sí. No, Sí, esto es segunda ley de Newton, tiene que estar todo en Newton. es que por eso que se multiplicaba por las áreas, porque no Ah, están, ya. después caché Ya. que se cancela. Por eso. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya. Profe, Ujú. quería consultarle algo sobre la tensión superficial, que si su valor puede ser negativo. No, Ya, ya, no, la tensión superficial es una magnitud nueva. ya, ya. Ok. Ya. Entonces la última propiedad que vamos a ver es la viscosidad. Aquí esto es una propiedad que vamos a tratar más adelante en más detalle, pero que es importante que tengamos una noción al tiro de esta cosa. La viscosidad es la propiedad de los fluidos que mide la resistencia al escurrimiento y que también se manifiesta como la adherencia a fronteras sólidas cuando escurre, ¿ya? Esto, para que lo entiendan más o menos, es como el roce que existe entre las partículas de, de fluido. Es el equivalente, ¿ya? Siempre piénsenlo así. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un flujo de algo, existe disipación de energía, ¿no es cierto? Por eso es que uno cuando tira, no sé, po, cuando uno derrama algo, ¿ya? Esa cuestión no se derrama hasta el infinito, ¿no es cierto? Sino que hay un punto en el que se detiene. Eso es producto de la viscosidad del fluido. Es como la fuerza de roce, una disipación de energía, ¿ya? Y vamos a ver que existen dos tipos de viscosidades que están relacionadas entre sí. Una es la viscosidad dinámica y la otra es la viscosidad cinemática. Y ambas se relacionan de la forma que aparece en la ecuación que está ahí. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica partido por la densidad, ¿ya? Las unidades de medida de la viscosidad cinemática son metros cuadrados partido por segundo.
Entonces eso se podría interpretar como el área que cubre un fluido durante un segundo, ¿no es cierto? Mientras escurre bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? En la tasa en la que el fluido cubre una determinada área, básicamente. ¿Ya? La viscosidad de un líquido se puede obtener experimentalmente utilizando un instrumento que se muestra ahí, ¿no es cierto? Eso se llama tubo capilar, ¿no es cierto? Donde se ingresa el líquido y se mide el tiempo que le toma al líquido, ¿no es cierto?, llenar o moverse a través de ese tubo capilar. ¿Ya? La viscosidad también, al igual que la densidad, depende tanto de la presión como de la temperatura. ¿Ya? La viscosidad de los gases y en la mayoría de los líquidos aumenta ligeramente con el aumento de presión. Pero en el caso de la temperatura, ahí los cambios son un poco más significativos. ¿Ya? En el caso de la viscosidad de los líquidos, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad em, disminuye. Y en el caso de los gases, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad también aumenta. ¿Ya? Hay un caso que ustedes indirectamente todos los días, o bueno, bajo este contexto, no todos los días, ustedes se ven expuestos, ¿no es cierto? Que es en los autos. En los autos se utilizan lubricantes, ¿no es cierto? ¿Qué lubricante se utiliza? Aceite. Aceite, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de la parte del vehículo se puede utilizar grasa, aceite hidráulico, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Pero si se fijan, bueno, alguien no sé si les ha tocado ir a comprar aceite, ¿no es cierto? El aceite se vende bajo la norma SAE, con dos numeritos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 20W50, o el 1540, o el 1030, ¿no es cierto? No, el WD40 es otra cosa, ¿ya? ¿Por qué creen que tienen esos dos números el aceite? ¿No será como el estado por la temperatura? Por lo mismo. Exactamente. Lo que pasa es que, miren, esto le pasa a mi papá, un gallo a la antigua. No sé si les ha tocado, no sé, a sus papás o a sus abuelos que dejan el auto prendido en la mañana, antes de salir, pues lo dejan un buen rato prendido. ¿Ya? Como para que agarre calor. Para que agarre calor, ¿no es cierto? Hay que calentar el auto, ¿no es cierto? Hay que calentar el auto. Y el motivo en el que se hace eso, ¿ya? Es por el aceite. Hay que calentar el motor, exactamente, hay que calentar el motor. ¿Por qué hay que calentar el motor? Porque el aceite tiene que, el motor tiene que calentarse para que el aceite agarre su viscosidad adecuada y con eso puede trabajar como corresponde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando está frío no tiene la viscosidad que requiere, la viscosidad requerida para poder lubricar todo lo que tiene que lubricar. ¿Ya? Porque, a ver, ¿cómo se lo explico esto? Mm. ¿Qué pasa si uno no cambia el aceite en un Igual, motor? igual ¿Cómo? según yo puede ser por eso mismo que dijiste de la viscosidad cinemática, pues, que Sepo. se supone que si está más, entre comillas, líquido, se va a demorar menos en escurrir y adherirse a las partes donde tiene que lubricar. Claro, exactamente, ese es el motivo. Cuando está más caliente el aceite es más delgado. Así le dice la gente, los maestros. Claro, ahí está. Eso es lo que yo le preguntaba recién. Pues si un aceite no está a la viscosidad que requiere, o si está muy sucio, empieza a haber exceso de fricción y las partes se desgastan y ahí lo más importante que puede morir son los pistones. Si mueren los pistones es falla grave. ¿Y qué se traduce eso que fallen los pistones? Si se desgastan los bordes, empieza a perder presión. Y parte de la energía que se produce dentro de las cámaras de combustión del pistón se pierde. ¿Ya? Y la eficiencia obviamente del auto empieza a verse comprometida. De hecho, ustedes pueden buscar videos en YouTube de gente que nunca le cambia el aceite al auto y después sacan los pistones. Los pistones no son duros, los pistones están hechos de aluminio, ¿ya? Y son un desastre, ¿ya? Pero eso es una aplicación del tema de la viscosidad en función de
de la temperatura. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Un comentario? Profe, la viscosidad de los gases aumenta con la temperatura porque como que se empiezan a excitar como que van más rápido, por así decirse, ¿no? Claro, una cosa así podría interpretarse, como que aumenta la energía cinética de las cosas y las interacciones se vuelven más o menos raras. La verdad no me he cuestionado por qué ocurre eso, ¿eh? ¿Por qué los líquidos es una y por qué los gases es otra? Pero es lo que es. Me dice que tiene que ser algo así, pues, porque es más o menos lo mismo que pasa con el tema de la presión en la densidad. En los gases, la densidad, en los gases y los líquidos, la temperatura es significativa en la densidad por esas razones que usted ahí mencionaba, y la presión no tiene ese efecto, y por lo tanto no es tan significativo los cambios en los líquidos en particular. Esto en los gases la presión sí es relevante. Igual puede ser porque la temperatura, o sea, los líquidos se empiezan a como evaporar y los gases se empiezan a condensar. Entonces cuando los gases se condensan empiezan a pasar a ser líquidos, entre comillas, y después los líquidos pasan a ser gases. Entonces puede ser algo así, igual. No, pues es que con la temperatura, a medida que aumenta la temperatura, los gases empiezan a ser, son como más gases. No sé si se entiende. Si se aumenta la temperatura, el gas como que es más gas. En Sí, cambio, si se disminuye la temperatura, el gas empieza a ser más líquido. Según yo también se puede ver con el ejemplo de la estufa que hiciste el otro día, porque como es inverso a la densidad, puede ser como más o menos lo mismo. Se aumenta la temperatura, los gases como que empiezan a, entre comillas, a escurrir con menos resistencia, ¿o no? Claro, Como a también puede ser. moverse, a cambiar su... Es más fácil que se mueva. Claro. Pero en ese caso igual tendría que pasar con los líquidos, ¿o no? Es que eso es lo que pasa, pero eso es donde me complico, porque claro, ¿por qué para los líquidos de una forma y por qué para los gases de otra? Si ahí deberían ser lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Porque sí, pues, al aumentar Yo la creo que temperatura los dos se hacen más gases. Los dos deberían ser como... Claro, más cercano a los Menos gases, densos. pues, hacia gas ideal, pues, ¿no es cierto? Lo que hemos discutido ayer. claro, Complicado, ¿eh? es con el cambio de fase. Complicado, complicado. Como esa cosa de termodinámica donde no se sabe si es gas o si es cuando es como mezcla. Ah, el mezcla, claro, en las zonas, ¿cómo es que se Yo llama? creo De que, saturación, los grados yo de creo- saturación. Las sí, pues yo creo que calidades se le llama. por Calidades del eso, vapor, así se llama. por eso podría, yo creo, ponerse más viscoso. Disminuir la... Puta, está difícil, no sé, no me convence la verdad esa explicación. Habría que buscarla, tarea para la casa. Una décima para el certamen para que la pille. A ver qué googlear. Hay que googlear, exactamente. Y, em, Jaime ahí tratando de buscarle la... A ver, por ejemplo... Es que yo creo que lo que lo que pasa es que ayer lo que veíamos después se me ocurrió esto, ¿ah? Cuando vimos el tema de los gases ideales, nosotros tenemos como una escala. Ya, pero eso es para los líquidos, po. Pero ¿qué pasa para los gases? Pues esa es donde teníamos los problemas, po. Para los líquidos está claro. Para los líquidos me hace sentido que la viscosidad disminuye. Pero ¿qué pasa con los gases? ¿Por qué aumenta la viscosidad de los gases? Igual, yo me acuerdo ahora que lo pienso, cuando uno entra a un lugar así, cuando está muy caluroso, uno generalmente dice, ay, que está pesado el aire. ¿Será por eso? Bueno, no sé si nosotros seamos lo suficientemente sensibles para notar esos cambios, ¿eh? Esos cambios de Pero viscosidad. Pero lo puede nota, ser. Sí, pues se nota. No se nota. se siente como una presión, así como, no sé.
Claro, pues como cuando es fresco el aire está livianito, porque cuando hace calor está como que uno lo siente pesado. Sí, puede ser eso. Pues no me había percatado, no lo había pensado de esa forma. Ya, pues, eso es lo que teníamos que ver hoy día, pues. O sea, para que no se alargue tanto el video. La próxima semana les recomiendo que traten de repasar un poco el tema de mecánica, es lo que vieron en mecánica. Una ojeada nomás, revisar los conceptos ahí, porque por último, si algo no les queda claro del curso, lo podemos revisar, ¿no es cierto? Claro. Profe, ¿Sí? solamente por conversar que si aumenta la temperatura de un líquido, estaba leyendo lo que puso el Seba, y aumenta la energía cinética de las moléculas, ¿no deberían tener como más interacción? No, lo que pasa es que ahí lo que pasa ahí es que cuando aumenta la temperatura como que el fluido como que se expande. Entonces como que también al mismo tiempo, claro, aumentan las interacciones, pero aumenta el espacio entre las partículas. Ah, Entonces, ya. ¿se acuerda lo que conversamos allí? Que Sí, ya sí, sí. hay como una relación entre las dos cosas, po. No es solamente que aumente las interacciones, sino que también el espacio aumenta. Claro, sí, no había pensado en eso. Lo que dijo el Jaime tiene algo que ver con lo que estoy leyendo acá, que dice que tiene que ver con la agitación o movimiento de las moléculas, porque producen más interacciones con el ambiente. O sea, como con los materiales donde están tocando. Por eso la viscosidad aumenta cuando aumentan los gases. Porque cuando ya son como super gases, así como que se agitan demasiado, que producen muchas interacciones con los Claro, materiales donde están moviéndose. justamente. Por eso es que Seguramente ahí esa relación entre el espacio disponible y las interacciones se va para el lado de las interacciones, po, y por eso la viscosidad aumenta. Claro, podría ser. Ahí se me hace sentido. No había pensado, era algo así. no había pensado en esas dos cosas en esas dos cosas que discutimos ayer, po. O sea, aplicado a esto, está bueno, ¿eh? Y a ver, la viscosidad interior de un globo cuando la temperatura aumenta. Bueno, es que ahí lo que pasa es que al interior de un globo lo que va a pasar es que la presión interna, o sea, el globo, la membrana del globo va a comprimir el aire, po. Entonces ahí la presión debería aumentar, pero el efecto de la presión es mucho menos significativo que el efecto de la temperatura. Entonces ahí, si aumenta la temperatura, debería aumentar la viscosidad también, po. Ah, bueno, y un aumento de la presión también implica un aumento en la viscosidad, pues, así que sí o sí, como aumenta la presión y aumenta la temperatura, y como el fluido al interior es un gas, tiene que aumentar la viscosidad sí o sí. Por eso también ahí dice que las moléculas se empiezan a mover como más viscosas entre ellas. También como que empiezan a interaccionar más entre ellas y eso hace que haga más roce también entre ellas, no solo con el material exterior. Claro, eso genera que aumente la viscosidad. Es que la viscosidad no, se evalúa desde el punto de vista de la interacción fluido-fluido, más que con el exterior. Eso, por ejemplo, ahí podríamos volver un poco al ejemplo del roce, po. ¿Se acuerdan del ejemplo de los naipes que yo les hablaba ayer? Ya, si nosotros tenemos un fardo de naipes, ¿no es cierto? Y nosotros movemos la primera carta, la arrastramos hacia adelante, ¿ya? Las cartas de abajo se van a mover, ¿no es cierto? ¿Y eso en qué grado? Depende de la magnitud de la fuerza con la que uno esté presionando hacia abajo, ¿no es cierto? Y del roce, ¿ya? La fuerza normal y el coeficiente de roce generan la fuerza de roce, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros transformásemos los naipes en láminas de fluido, el coeficiente de roce vendría siendo la viscosidad, ¿ya? Entonces, ahí lo que uno cuando piensa en viscosidad es la interacción entre esos naipes de líquido o de gas, ya y cómo se interactúan entre ellas, ese roce, más que de las superficies que la rodean, ¿ya? Porque además después de eso vamos a ver que existe un principio, que es la condición de no deslizamiento en fluidos en movimiento. Y eso lo que dice es que la primera capa de fluido que está en contacto con la superficie al, se adhiere a la superficie. Entonces, de ahí hacia arriba solamente existe interacción entre líquido y líquido, o gas y gas. ¿Ya? Pregunta, ¿cuándo vamos a partir haciendo ejercicio? De hecho, como esto ya lo terminamos de ver, podríamos partir al tiro,
pero la verdad es que preferiríamos que viéramos ejercicios de... Bueno, lo voy a conversar con los ayudantes, y ahí les doy una fecha, ¿ya? Para ver cuándo podríamos partir, porque los ejercicios los tenemos, pero me acuerdo bien de los números. Entonces, cuando gestionemos eso, vemos lo de las fechas. ¿Alguna otra consulta, comentario? Hay una fórmula que tengo aquí anotada, yo ni me acuerdo dónde la saqué, creo que la saqué del apunte. ¿Esa fórmula la podría explicar? ¿Cuál? La fórmula de gases y líquidos de la viscosidad. ¿Dónde está? Creo que está en el apunte. A ver, puede que ni me acuerdo, hace tanto tiempo que hice ese apunte. A ver. ¿Qué pasa aquí? Oh, se me pegó esta cosa. A ver. Problemas técnicos. Ahí sí. Esto es caro. Si listo, la muestro por video. Ya, a ver. No puedo abrir, que estoy con problemas con el explorador de archivos, lo voy a reiniciar. Y ahí sí. Ah, pero que esas son las ecuaciones nomás, pues. Pero son como ecuaciones aproximadas para obtener viscosidades bajo distintas condiciones de presión y temperatura, pero no explican la razón física del por qué son así. Pero eso lo vamos a ocupar, sí, ¿o no? No, eso, las propiedades de los fluidos en general se sacan de tablas o de programas, entonces eso se los voy a dar yo nomás. Ah, ya, ok. Ya, conferencia, chiquillos, que se van a enojar el resto de la clase. Vale, profe, que No, esté bien. ¿estamos, no? Sí, estamos entonces. Ya, nos vemos